El día de hoy se ha hecho conocer un informe de 107 páginas producido por la organización no gubernamental Human Rights Watch, que podemos traducir como Observatorio de Derechos Humanos. Se trata de una organización que tiene 45 años, que fue fundada con el nombre de Helsinki Watch, la capital de Finlandia, porque su prioridad en ese momento era la defensa de los derechos humanos en los países soviéticos, que existieron, como sabemos, hasta el año 89, y que a partir del año 77, por la firma de ciertos tratados con Estados Unidos, concedió en principio algunos derechos y libertades que se aprovecharon en los países europeos del por entonces bloque soviético. En este caso se ha cambiado su sede a Nueva York, tiene 45 años de existencia y ha presentado un informe basado en entrevistas a 140 personas y a 6 horas y media de videos y a 650 fotografías. Quisiera, antes de entrar al contenido de este documento, que es severo sobre los hechos que han llevado a la muerte de 39 ciudadanos, considera, creo, ¿no? 39 ciudadanos directamente muertos de una manera que es fruto del uso excesivo de la fuerza, dicen. Antes de entrar, quisiera saber por qué hay que tomar en serio, si es que hay que tomar en serio, un informe de esta no organización. Señor Humberto Abanto, ¿quiere usted contestarnos? No, Fernando, no. Fíjese, yo creo que hay que tomar siempre en serio las observaciones que hacen las organizaciones de derechos humanos, pero revisarlas cuidadosamente. Sí. Y tener mucho cuidado, porque una regla metodológica básica es que el informe pierde consistencia cuando los datos son reemplazados por las palabras cargadas de fuerza emotiva. Hay muchas expresiones de brutalidad, de ejecuciones extrajudiciales, de uso desproporcionado de la fuerza por parte en este informe, que yo creo que en el curso de la conversación me gustaría ir mostrándole algunas inconsistencias que hay. De acuerdo. En este caso, usted como abogado penalista defiende alguna causa o alguien que está asociado, porque lo hemos conocido en el pasado defendiendo a algunas personas acusadas, ¿no?, de haber violado derechos humanos. Me parece que el tema del Frontón, pero no sé si en este caso tiene algo que ver. No tengo ninguna defensa aquí. Con personas asociadas. Señor Carlos Rivera, usted, ¿qué nos contesta? ¿Por qué hay que prestar atención a dar una respuesta genérica? El señor Abanto, pero usted, ¿por qué le parece que el caso de Human Rights Watch merece una atención especial? Parto por lo que dijo Humberto, en el sentido de que en realidad todo documento hay que analizarlo sobre la base de su contenido, inclusive este. Sí creo que tiene un valor relacionado a, primero, el prestigio de la propia institución. Tú has dicho, siendo una institución de 45 años, que me parece que a estas alturas de la vida nadie podría cuestionar su imparcialidad e independencia respecto de la protección o la búsqueda de protección de los derechos humanos a nivel mundial. ¿Por qué ha criticado igual a gobiernos de izquierda que de derecha? Absolutamente. A los Maduros de este mundo, a los Ortega. No hay que tomar en cuenta el informe porque es una organización no gubernamental de izquierda, y en realidad no creo que sea así. Pero más allá de eso, creo que el documento sí pretende tener no solamente una redacción, sino dar cuenta de hechos bastante concretos. Inclusive los que dice Humberto en el sentido de utilizar términos como ejecución extrajudicial o uso desproporcionado, en realidad esos son términos no coloquiales, sino que inclusive ahora se utilizan de manera muy frecuente en el derecho internacional para calificar situaciones que el informe encuentra y que señala como hechos abiertamente violatorios a los derechos humanos y que dice el Estado peruano, por lo tanto, ha incumplido sus compromisos elementales con el derecho internacional. Básicamente se refiere al tema de las ejecuciones, habla de 49 personas asesinadas, ¿no es cierto? Dice que ha tenido una evidencia documental, pericial, respecto de por lo menos 39 en las que se habrían usado armas de fuego. También otra cantidad mucho más importante, más grande respecto de personas heridas con proyectiles de armas de fuego, con perdigones, con bombas lacrimógenas. Más de 1.200, ¿no? Más heridos, 1.200, sí. Entre los cuales varios cientos de agentes policiales. Obviamente también hay un capítulo, eso es importante destacar, de los ataques, de los abusos y de las lesiones que han causado los manifestantes y de los daños a propiedad pública, privada que han causado los manifestantes, ¿no? Se refiere al caso de Sonco, ¿no es cierto?, del policía muerto en Juliaca. Es decir, creo que es un documento que trata de tener una mirada imparcial,
de los acontecimientos, dando referencia sobre todo eso, de acontecimientos, de hechos absolutamente bueno, pero hay concretos. recomendaciones finales también, ¿ah? Obviamente, que son igualmente severas. No, no solo son acontecimientos, sí, sino reproches a pasividad, ausencia de acción y recomendaciones. Sí, porque el documento también contiene en el transcurrir de la redacción valoraciones importantes, que creo que son, en un documento de esta naturaleza, creo que son sumamente importantes, ¿no? Señora Bantu, usted nos prometió darnos algunos detalles concretos de malos usos de la argumentación jurídica, me pareció entender. Sí, voy a dar algunos ejemplos sencillos. Por ejemplo, el informe rescata que hay policías heridos con armas de fuego. Sin embargo, dice que no está probado que los manifestantes hayan tenido armas de fuego. Ahí hay lo que en el sistema norteamericano se llama un bias, hay un sesgo manifiesto. No puede ser, o sea, la teoría que es que los policías se hirieron entre sí. No, ahí hay un tema que tendría que ser objeto de mayor reflexión por parte de Human Rights Watch. Segundo, nos dice, y hay una conclusión que contradice la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos, Observación General 19, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, múltiples casos y además los lineamientos aprobados por la Comisión de Venecia para la Oficina de Derechos Humanos del Consejo de Europa, sobre derecho a la libertad de reunión pacífica. Y es que dice que los estados no pueden disolver manifestaciones porque las consideren ilegales. Aquí no se ha disuelto una manifestación porque se considera ilegal. Aquí se ha disuelto manifestaciones donde ha habido violencia generalizada, don Fernando. Y violencia generalizada de la que hemos sido testigos todos, porque yo me he quedado muy sorprendido al leer el informe porque me sentí que estaba en dos mundos distintos. Yo vi otras cosas. Entonces, creo que resulta fundamental poner las cosas en orden. El derecho a la... se quiere inventar un derecho a la protesta cuando la protesta es una actividad protegida por el derecho a la reunión pacífica y sin armas. Esto no lo digo yo, lo dice el Comité de Derechos Humanos, lo dice el Tribunal Europeo y lo dice inclusive la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que la protesta se verifica al interior del derecho a la reunión pacífica. Cuando la reunión no es pacífica y tiene los ribetes que hemos visto la quema de comisarías, hemos visto la quema de fiscalías, hemos visto el ataque físico a agentes de la fuerza del orden, y que nos digan que unos pocos manifestantes, some protesters, dice, algunos manifestantes, eso no es algunos manifestantes. Entonces, se olvidaron de aeropuertos, ¿ah? Se olvidaron de aeropuertos. Claro, entonces, creo que hace falta un poco de equilibrio en el juicio, porque además, sí corrijo aquí, hay dos tiempos en la redacción. Hay un tiempo que está hecho en condicional, y hay unas conclusiones que son atronadoras porque hacen al juego del funcionamiento de este tipo de organizaciones, ¿no? Las posiciones son, podría ser, es posible, es probable, responsabilidades estatales, pero las recomendaciones son contundentes. Ahí hay también un problema grave, porque yo no puedo saltar, y usted conoce mejor que yo el manejo del lenguaje, no puedo saltar del condicional al indicativo sin una razón suficiente. Entonces, sí hay, en mi opinión, gruesas fallas marcadas por un sesgo que Human Rights Watch, o por lo menos los que elaboraron este informe, deberían explicarnos. Señor Rivera, su opinión sobre lo dicho por Humberto Bantu. A ver, sobre lo primero que mencionó Humberto, y creo que sí vale la pena hacer un comentario, ¿no? Sobre el tema ese de si es que hubieron elementos de las fuerzas del orden heridos por impactos de armas de fuego, ¿no? Efectivamente, el documento habla de que es en Pichanaki que hay 3 policías, si no me equivoco, heridos por armas de fuego. Pero luego hace una apreciación general del conjunto del proceso de manifestación. Digamos, hay que entender que el documento se preocupa en decir, oye, ha habido una situación de crisis institucional y política en el Perú desde el día 7 de diciembre hasta por lo menos los primeros días de febrero del 23. Y por lo tanto creo que ese es el contexto en el que hay que entenderlo. Digamos, el propio documento habla de por lo menos 7 departamentos en los que se han producido hechos de violencia. Y me parece que sí es concordante con la redacción del documento, con la presentación de los hechos que hace, cuando dice que en general no ha habido un reporte de las autoridades policiales respecto del uso de armas de fuego, excepto Pichanaki. Y lo plantea de esa manera. Y porque creo que ese es
el dato concreto que no solamente es posible apreciar en el informe que se ha publicado el día de hoy, sino que además eso lo hemos conocido y es parte del curso de las investigaciones que están en el Ministerio Público, ¿no? Es decir, me parece que más allá de los términos, el documento no pretende ocultar de que hay actos de violencia de parte de los manifestantes. De hecho, hay un capítulo referido a los actos de violencia de los manifestantes. Es decir, no es que pretenda inclinar las circunstancias de los hechos que se produjeron desde diciembre y enero fundamentalmente, hacia decir, oye, solamente la violencia estuvo inclinada en un solo sentido. Creo que sí el documento marca, y lo dice desde la presentación, una circunstancia fundamental. Han habido 49 muertos, ¿no es cierto? Sí. Han habido 49 muertos. Y creo que el documento sí le da un peso sobresaliente a ese hecho, porque sin duda alguna es probablemente el hecho más grave de las últimas, ¿cuánto? 3 décadas en el Perú, en términos de violación a los derechos humanos. Y creo que cualquier documento, probablemente el que publique la Comisión Interamericana, dicen esta semana, el que publique probablemente la próxima semana Amnistía Internacional, también van a tener seguramente el mismo sentido de inclinación, porque hay un hecho particularmente grave sobre el cual buscan que el Estado en general, sobre todo el Ministerio Público, tenga un nivel de atención mucho más riguroso que el que se dice que y sobre el punto final, ¿no?, que dijo el señor Abanto, que se pasa del modo condicional al modo imperativo en el lenguaje. Indicativo. Bueno, el Estado haga esto de una manera también, bueno, indicativo. Mira, o imperativo. Me parece absolutamente usted tiene correcto. Que hacer esto y esto. A mí me parece absolutamente correcto. Creo yo que, por ejemplo, ¿no?, dicen que respecto de la presidenta, del presidente del Consejo de Ministros y de algunos ministros de Estado, ¿cierto? Dice que, oye, habría, efectivamente utiliza el condicional, habría existido una omisión de funciones, porque da cuenta de que efectivamente en el relato de los acontecimientos hubieron hechos, de nuevo, los hechos de Ayacucho, de Puno sobre todo, en lo que hay una secuencia, digamos, cronológica de fallecidos larga en el tiempo. En el caso de Ayacucho me parece que el primer fallecido es 1:30 de la tarde, el último es casi 10 de la noche. Creo que eso le permite hacer una inferencia en términos condicionales, es decir, habría una responsabilidad de los altos funcionarios de no haber hecho o de no haber ejercido sus atribuciones legales para impedir ese tipo de acontecimientos. Pero cuando emite sus recomendaciones, creo que tienen que ser en ese sentido. Digamos, oye, acá tiene que ocurrir algo, tiene que el Estado, el Ejecutivo, el Ministerio Público, la Policía, las Fuerzas Armadas, tienen que hacer algo para corregir los acontecimientos que han sido señalados en el documento. ¿Qué es lo que se debe hacer, señor Abanto, para evitar justamente que arrastremos durante décadas procesos e incertidumbres? Usted lo conoce muy bien por el frontón. Hemos visto en los días pasados el tema Urresti, que remonta a hechos cometidos el año 88, ¿no? Es decir, 35 años. ¿Cómo se debe actuar? ¿Y por qué es que las recomendaciones no le parecen adecuadas en la manera como se hace para que la sociedad pueda saber esto sucedió, estos fueron los errores que se cometieron, estas son las personas responsables de esos errores? Mire, don Fernando, usted da en el clavo. La regla internacional, la obligación internacional es que ante la muerte de una persona en la disolución de una manifestación, tiene que haber una investigación. Pero la regla metodológica de las investigaciones es que la pesquisa precede a la conclusión. Si usted mira ese informe, las conclusiones preceden a la investigación, porque lo que está diciendo es que el Estado tiene que investigar estos asesinatos. Dios santo, ¿cómo llegamos a esta conclusión? ¿Cómo podemos llegar a la conclusión de que tiene que investigar los asesinatos? Si yo sé que es un asesinato, ya no necesitamos más que el oráculo de Human Rights Watch. ¿Me entiende? Entonces, ese es el punto que yo critico. No es porque yo sepa que es un asesinato, porque lo hemos visto en videos, que no haya que investigar. No. En las circunstancias y la línea de jerarquía. Quiero explicarme claramente. A ver. Si yo digo que hay que investigar este asesinato, estoy aseverando que ya hay un asesinato. Por lo tanto, ya no necesito investigar, ya tengo la conclusión. No. Entonces, hay que investigar quién es el responsable y cómo hemos llegado a eso. Lo que hay que investigar es la muerte porque, cuidado, don Fernando, en el Perú se está estableciendo el grave error de suponer que cada baja que se produce por acción de las fuerzas del orden constituye necesariamente un asesinato. Pero eso no es el caso del informe. No. Cuando alguien apunta a la cabeza a un médico que está tratando de socorrer a un paciente, bueno, por eso, no sé cómo lo llamará usted. Es que escúcheme, lo primero que tenemos que hacer es investigar seriamente para encontrar los hechos.
Este es un primer punto en el que lamentablemente siempre fracasamos, por ambos lados. Por el lado de quienes dicen defender los derechos humanos porque adelantan conclusiones y por el lado del Estado que tiene un deber de esclarecimiento de la verdad sin cortapisas. El segundo punto que tenemos que entender también es la grave deficiencia del Estado respecto de nuestras fuerzas del orden. Otra de las obligaciones internacionales básicas para las fuerzas del orden es que el policía debe contar con una panoplia amplia de armas no letales para disolver o enfrentar los problemas de violencia en una manifestación. No se usó ninguna por lo pronto en Ayacucho cuando comenzó esto, ¿no? De frente y fusiles. Don Fernando, no se tienen. Un policía lo único que tiene es la vara de goma, los perdigones de goma, su casco, su chaleco, su escudo. Pero no hubo policía en de Ayacucho, reglamento. fue Fuerza Armada de frente. Señor Rivera. No, quiero cerrar esto diciéndole, si no dotamos, o sea, ¿cómo le vamos a pedir a las fuerzas del orden que usen, mayor razón para decirle, cómo reclamar el uso como último recurso del arma de fuego cuando no es el último recurso, es el único recurso? O sea, esa obligación del Estado tiene que ser cumplida de todas maneras. Señor Rivera. A ver, sobre lo último que dice Humberto, en realidad una de las cosas que enjuicia el documento es que justamente no se ha hecho uso de ningún otro instrumento sino de armas letales. Y respecto a lo que también fusiles de guerra, en el caso de Ayacucho, porque no fue la policía al aeropuerto. Sí tiene una coherencia respecto de lo que plantea en el relato y las recomendaciones, porque además el documento no solamente es el texto, sino es el soporte en video, en fotografía, que ahora es posible albergar en un documento de esta naturaleza, y que resulta ser la evidencia de crímenes. Es decir, no porque lo dice Human Rights Watch, sino porque hemos sido casi testigos en tiempo real de lo que estaba ocurriendo, digamos. Y más allá de la denominación, creo que hace bien este tipo de informes independientes, y lo mismo ocurrirá en el caso de Amnistía Internacional. Otro tipo de denominación debe tener el documento que emita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Van a dar cuenta de hechos que han ocurrido en la realidad, que miles o cientos de miles de peruanos hemos sido testigos de esos acontecimientos, que la ilicitud del acontecimiento o de la gravedad del acontecimiento no queda duda alguna. Y por eso es que se exige, y se da cuenta también en el documento, de que, si bien es cierto, hay un reconocimiento de los pasos que estaba dando la Fiscalía de la Nación y el propio Ministerio Público en el curso de la investigación, en realidad la conclusión que uno puede percibir es hay una grave deficiencia en el curso de las investigaciones. Y por eso es que creo que una de las principales recomendaciones es que se garantice investigaciones independientes, imparciales, objetivas. Ojo, dice, no una solamente comisión internacional independiente. Hace una recomendación. Sí. De eso me parece que tengo la impresión que no va a ser ese el curso, salvo que la CIDH asume esa posición. Salvo que la CIDH, habrá que esperar si es que la CIDH también recoge esa alternativa de que frente a deficiencias del Ministerio Público, no necesariamente se imponga un órgano de investigación internacional, pero sí se dote de un mecanismo de asistencia técnica lo suficientemente importante para suplir las graves deficiencias técnicas que ahora tiene el Ministerio Público. Y me parece ¿Cuáles son esas deficiencias técnicas del Ministerio Público? Básicamente, equipos de peritaje forense. Eso es, se da cuenta de eso. No tiene peritos balísticos, no tiene peritos forenses para exámenes médico-legales. En realidad, esas carencias sí se han presentado en el curso de estos casos, y en realidad se presentan en muchos otros casos. Eso se tiene que suplir, ¿no es cierto? Lo dice el informe. Ese tipo de diligencias son urgentes y necesarias en los primerísimos momentos del curso de la investigación. ¿Cómo juzga usted el que la fiscal de la Nación haya abierto una investigación por genocidio? Bueno, yo creo que es una hipótesis, y con ella parte de ese tema. Ella considera que es genocidio, yo creo que es una calificación jurídicamente errada. No estamos ante un tipo de la desaparición de un sector, de una población objetivo para eliminarla. Quiero subrayar una cosa, don Fernando. ¿Qué cosa sería? Entonces, ¿cómo calificaría usted? En el peor de los casos estaríamos ante una calificación como la que usó para el frontón la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uso desproporcionado de la fuerza. Quiero precisar pero como una cosa, antes decía que la palabra desproporcionado no me parece. En el curso del documento cómo va siendo puesta. Lo que le estoy diciendo es una cosa, don Fernando. Cuidado, porque lo que estamos hablando, cuando hablamos de Ayacucho, estamos hablando de una turba que quería tomar un aeropuerto con vuelos en el aire.
hay convenios internacionales que nos obligan a actuar radicalmente para evitar la toma de aeropuertos, porque se pone en peligro no solo la vida de quienes están en el aeropuerto, sino los que están en el aire. Entonces, lo que yo pido es que seamos serenos en este asunto, que por primera vez en el curso de nuestra historia tengamos la calma para hacer una investigación. Yo acompaño que vengan acá expertos internacionales, que se suplan las deficiencias del Ministerio del Interior, del Ministerio Público, de que por fin el Ministerio del Interior tome la investigación interna que tiene que hacer, a la que está obligado internacionalmente. Y se demora, ¿no? Que no debe demorarse, que tiene que esclarecerse, que se dote, que se equipe y se capacite y se prepare a nuestros policías bajo las reglas internacionales, porque estamos obligados por eso, pero que no venga la conclusión antes de que la investigación concluya. La conclusión no puede preceder a la investigación. Yo creo que eso es muy importante. Eso de que yo vi muertos, sí, yo vi muertos. Una cosa es que vi muertos, otra cosa es que vi un asesinato. Un asesinato es una calificación jurídica, un muerto es un hecho que nosotros todos podemos. Señor Rivera. A ver, sí, efectivamente, me parece que en cuanto al proceso de calificación, la Fiscalía de la Nación asume genocidio porque en Ayacucho se denuncia, se utiliza esa calificación de parte de los abogados particulares que denuncian, me parece que el día 15 de la noche o 16 de diciembre en la mañana. Lo asume. Pero es la Fiscalía de Ayacucho que emitió una disposición corrigiendo ese término, en el sentido de que, como dice Humberto, en realidad no ha existido un genocidio. La calificación que hace Ayacucho, y asume también la Fiscalía de la Nación, es que se trata de un crimen probablemente de asesinato. Y eso es la forma como se ha ido ordenando las imputaciones iniciales sobre las pocas personas que además están investigadas, ¿no? Y respecto de un hecho en particular, en el caso de lo de Ayacucho, en realidad, para comenzar, el propio documento lo señala, no hay ningún muerto dentro del aeropuerto. Es decir, no ha habido una respuesta legítima y legal de las Fuerzas Armadas, porque en el caso de Ayacucho es el ejército el que perpetra este tipo de delitos, en búsqueda de evitar una toma de la salida de un avión, porque ya se ha acreditado que los crímenes se cometen cuando las patrullas salen del control del aeropuerto y los crímenes se perpetran a calles del aeropuerto. Por lo tanto, son otras circunstancias. Algo de eso recoge el documento, dando cuenta que es el reporte de las publicaciones de periodismo de investigación que se han hecho, en el caso de Reporteros, del New York Times, ¿no es cierto?, que han ido advirtiendo de cuáles fueron las circunstancias y dónde se cometieron los hechos delictivos. Algo de eso, además, la Fiscalía de Ayacucho ya ha ido verificando con diligencias de inspección ocular de los hechos. Ninguna persona murió dentro del aeropuerto, todos fuera del aeropuerto. Señor Ubanto, palabras finales, por favor. En el perímetro del aeropuerto ocurrieron muchas cosas. Yo lo que digo, insisto, adelantarse a sentenciar es complicado. No es una sentencia. No, es que en el caso, ¿no? Yo lo escucho a Carlos con mucho entusiasmo, los militares perpetraron crímenes y no sé cuánto, entonces eso ya es una sentencia. Hay que tener calma, hay que ser serenos. Esto es un tema muy grave, tenemos familias enlutadas, el país mismo se ha conmocionado. Necesitamos restaurar la credibilidad todos y la serenidad básica para que reconstituyamos la base de la democracia peruana, lo que hemos perdido. Vamos, don Fernando, a un tema mucho más profundo. Hemos perdido la tolerancia, el sentido del pluralismo y el espíritu de apertura. Sin esas tres condiciones, nuestra democracia es inviable. De acuerdo. Tomo nota de esa recomendación final: tolerancia, pluralismo y sentido de apertura. Y también tomo nota que han coincidido en el deseo de que haya una investigación rigurosa y rápida para dar una explicación contundente a lo que ha pasado y estar seguro de que algo así no se repita nunca más en nuestro país. Carlos Rivera, Humberto Abanto, muchas gracias por estar acá.